Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 86 de nuestra primera temporada, contamos con el teólogo Néstor Díaz. En este episodio explosivo analizamos el impacto real de la inteligencia artificial y cómo los cristianos debemos responder con sabiduría, verdad y discernimiento. ¿Es la IA una herramienta que transforma vidas o una amenaza espiritual disfrazada de tecnología? En los próximos minutos estaremos tratando de contestar estas preguntas, así que ponte cómodo y disfruta. Bienvenido una vez más a Radio Pax. La inteligencia artificial avanza muy rápido y sus avances sorprenderían a generaciones del pasado. Hoy en día no solo podemos hablar con una máquina como si fuera una persona, sino que además se está manejando a través de la IA muchísima información sin vigilancia ni control. ¿Existe un peligro de que la IA nos subordine a tal punto de alejarnos de la verdad? ¿La IA es una amenaza para nuestra identidad e imagen como seres humanos? Para hablar sobre este importante tema está con nosotros Néstor Díaz, filósofo, escritor, historiador, teólogo y también pastor. Hola Néstor, bienvenido a Faros en la Niebla. Uy, tremendo. Es una bendición para mí estar acá y qué bueno. Realmente me llama mucho la atención el título, Faros en la Niebla, así que creo que es un excelente trabajo. Muchas gracias. Sí, porque justamente nosotros queremos buscar la verdad en medio de tanta niebla en este mundo y la IA que mejor para poder conversar en este capítulo sobre un tema tan importante que ya se ha metido en nuestras vidas, ¿no? Este mundo artificial en el mundo real. Y de repente podemos hablar en términos positivos, ¿no? La IA, ¿cómo se nos presenta a nosotros como herramienta? ¿Tú crees que es posible que sea una buena herramienta si es bien utilizada en el progreso de las personas y en el bien común? Sí, se puede utilizar, de hecho ha sido diseñada para poder facilitar el trabajo de muchos. Así que técnicamente la IA no es una cosa satánica, como a veces se trata de presentar, o perjuiciosa, sino que más bien es una herramienta que puede ser utilizada de forma sabia o de forma necia. Así que técnicamente podría servir para beneficiar a muchos si se usa sabiamente, podría servir para perjuicio de muchos si se usa con fines necios y podría también ser un arma peligrosa si la usan mentes criminales. Y si se usa como un arma peligrosa, como una necedad, ¿qué problemas se estaría generando a nivel ético principalmente? Y que atente contra la dignidad de las personas. Bueno, generaría toda una revolución en el concepto de crimen, debo decir. Por ejemplo, ahora se puede utilizar la IA incluso para generar videos falsos, videos fake en los que se involucre la decencia o la dignidad de una persona que técnicamente sea acusada de delitos que no ha cometido, simplemente porque supieron manipular una imagen. Ahora, no sé si tú has visto cómo toman videos y ponen a personas a besarse. Y parece totalmente real. Eso podría generar en manos deformes y peligrosas una serie de defectos que afecten la dignidad, la honra de muchos y la necesidad entonces de poder ser más claros y más específicos en desarrollar líneas de investigación que permitan discernir lo real de lo fake. Y en este caso, entonces, por eso digo que generaría una revolución en el ámbito de la investigación policial, en el ámbito directamente de cómo regular esos elementos, cómo manejar ciertos controles e incluso en un tribunal de justicia. O sea, ya fácilmente depender de un video no va a ser la prueba o panacea adecuada para hacer una investigación o una sentencia judicial. Claro, porque inclusive hay países que ya están legislando en inteligencia artificial, porque inclusive también hubo una estafa importante en una empresa en donde se hicieron pasar por el director y esta empresa perdió muchísimo dinero. Pero aún así tú lo ves difícil, esta legislación o una voluntad para legislar con la IA. No, posiblemente sean los pinitos que se dan ante una nueva realidad que se abrió después de que OpenAI hizo esto de ChatGPT y lanzaron los distintos chatbots que van a aparecer y que iban a seguir apareciendo justamente para ello. Y eso, que vienen más mejoras dentro de lo que
tiene que ver con las distintas compañías que se dedican a la IA. Y es justamente debido a esas mejoras que se puede precisar mejor la necesidad de tener que regular con reglas, con nuevas leyes, nuevos estudios tocante a cuáles son los alcances y los límites que tiene la IA, para de esa manera entonces tener un marco jurídico nuevo que deba ser agregado incluso a los códigos legales y en los códigos penales, porque van a haber delitos en base a la IA, eso es seguro. Es un gran trabajo que se tiene que hacer. Una nueva categoría de crimen. Ajá, directamente de los gobiernos y la voluntad. Claro. Pero ¿tú crees también que hay un entusiasmo desmedido por la IA? Porque ahora se habla de un nuevo tipo de humanismo. ¿Qué significa esto y a dónde conlleva? Lo que se pensaba desde hace mucho, y esto es un marco que viene del siglo XIX, es decir, no estamos lidiando con algo como novedoso, que nos atrapó, como dicen en Dominicana, asando batatas. Batata es camote, ustedes dicen camote. Asando camotes es como infraganti. No. Esta es una situación que se viene aparejando primero como ciencia ficción, aparecía ya en los trailers de muchas películas de los años 80 y técnicamente viene también de libros y de literatura de ciencia ficción que viene de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, como La Guerra de los Mundos, etcétera. Bueno, la cuestión es que cuando tú tienes ese marco vas a descubrir que dentro de esos planteamientos filosóficos aparece esta visión del transhumanismo. El transhumanismo es la unión de la máquina con el hombre. Bueno, técnicamente esa unión de la máquina con el hombre primero debe suceder a partir de una visión menos orgánica, no tanto de hardware, sino de software. Y obviamente que la inteligencia artificial trabaja en base al software, no al hardware. O sea, tú no necesitas todavía tener un androide, sino que tienes primero que tener la mente detrás del androide. Y justamente la inteligencia artificial funciona como eso, como una red que va a replicar el cerebro humano, pero desde una forma menos biológica, menos orgánica y más basada en chips y cables y conexiones como tal. Entonces, cuando tú tienes esa visión, es fácil ahora tú pasar a esta óptica del transhumanismo y conectar esta visión integral que llamamos inteligencia artificial con la mente humana y generar un tipo de hombre o un nuevo tipo de visión del hombre. Aparte de que también vienen preguntas que tienen que ver con el corte existencial. Si logramos habilitar una inteligencia que no es orgánica, ¿hasta qué punto entonces podríamos lograr vincularla con lo orgánico? Ese tipo de visiones es lo que mucha gente teme como una suerte de distopía o que genera una suerte de futuro distópico muy parecido a Matrix o muy parecido al de películas, qué sé yo, como Real Player One y otras más. Pero es un poco aterrador porque hay familias que tienen recursos económicos en otros países como en Japón. Yo he visto hace poco de una pareja que perdió a su hijo, falleció muy joven, y la inteligencia artificial, contrataron una empresa para que pudieran recrear a su hijo vivo, inclusive pueden hablar con él. Este empleado simula la voz del hijo y, digamos, es como una suerte de consuelo artificial que reciben estos padres al perder repentinamente a su hijo. Entonces, ¿esto qué significa para ti el hecho de que ya algunos están adoptando este tipo de consuelo, de acompañamiento que no es real? No, que simplemente es una desconexión de la realidad y lo que hace más difícil el duelo. El duelo no termina de resolverse y cuando tú no tienes un duelo que se resuelva, al final de cuentas vas a generar una dependencia y una dependencia de la que no te puedes zafar de la misma forma como un drogodependiente no puede zafarse libremente y a voluntad de la dependencia que tiene a las toxinas. Entonces, técnicamente lo que está pasando y lo que pasa es que la humanidad comienza a generar una dependencia emocional o una dependencia intelectual, una dependencia laboral hacia este tipo de nuevas tecnologías y técnicamente los inutiliza. El ser humano se vuelve inútil. Esto es algo que hay que tenerlo en consideración. Creo que ese es el mayor peligro, más que el peligro de películas como Echelon Conspiracy. Que es entretenimiento. La película de Echelon Conspiracy tenía la idea de que una inteligencia artificial generó una conspiración para tumbar el gobierno y comenzó entonces a enviar datos falsos. Ese tipo de cosas podría pasar, no lo sé, en un futuro muy lejano, pero lo que es más peligroso, por lo menos así a corto plazo, es la dependencia que se tiene hacia allá. O
se puede generar una dependencia, incluso aunque uno no lo quiera. Se puede generar una dependencia. En el caso de esto es más obvio, una dependencia emocional por un factor externo que lo genera, pero imagínate, por ejemplo, aquellos que dependen intelectualmente de la IA, es decir, el estudiante que no puede ya pensar por sí mismo, sino que necesita obligatoriamente preguntar a ChatGPT. Incluso yo conozco hermanos preparando mensajes que ya no pueden razonar, o sea, todo mensaje que preparan necesitan depender de ChatGPT. ¿Se olvidó? Ya no hay forma de cómo puedan conectar a la vieja usanza, porque técnicamente generaron una dependencia que los inutiliza, así como muchos quedamos inutilizados al depender del GPS y ya hay mucha gente que no sabe leer un mapa. O de la calculadora para o hacer la operaciones. calculadora y la capacidad matemática de poder calcular al instante, no, pues ya necesito una calculadora. Así es. Es lo mismo. Ese creo que es el peligro más importante que hay que atender. Y hablando de la vieja usanza, ¿cómo afecta esta tecnología en los diálogos que hemos tenido en casa, mientras hay un almuerzo familiar, en la conexión entre personas, entre padres e hijos a padres, teniendo una generación que ya está manejando muy fácilmente esta inteligencia artificial y se están acostumbrando a conversar con personas que son, en realidad no son personas, son máquinas, pero en diálogos pues que los genera pues esta propia tecnología. O sea, tu pregunta sería, ¿qué generaría? Es lo que... ¿Qué es lo que generaría en esta generación? Uy, papá, la creación de lo que yo llamaría un individuo automatizado. Es decir, un individuo cuyas respuestas son preelaboradas y no son pensadas. Un individuo que no puede utilizar su razonamiento para poder razonar en cuanto a las cuestiones de la vida y necesita depender de un chatbot para que le dé la respuesta. Pero eso está pasando ahora. Totalmente. De hecho, te digo, o sea, hoy en día incluso se han tenido que crear softwares y programas específicos para poder identificar qué fue redactado por una IA y qué fue redactado por la persona. En las universidades lo están aplicando. En las también. universidades se está aplicando, de la misma forma como antes se aplicaba el tema de cuando tú te copiabas directamente, hacías copias directas de una página web y la pegabas en tu tesis, y entonces se desarrollaron esos programas para poder identificar qué era copiado y qué no era copiado. Bueno, así mismo está pasando con la IA. De hecho, me parece que fue el año pasado, si mal no tengo el dato, Amazon tuvo que tomar una política tocante a la recepción de libros por autor, porque habían autores que estaban incluso publicando a través de Amazon Publisher, tú sabes que se puede publicar independently, de forma independiente, hasta 25 libros por autor en tan solo 2 meses, 3 meses, y era porque todos estos libros se estaban haciendo con IA, y tuvo Amazon que incluso tomar una política de pare y limitar la cantidad de libros que publica un autor por una cierta cantidad de tiempo, y fue justamente por el problema que generó esta dependencia de la IA. ¿Y por qué hay un deseo de que la tecnología reemplace la mente humana? Porque el ser humano es vago. Porque el ser humano es perezoso, porque el ser humano siempre buscará algo que le facilite la vida, y esa tendencia a la comodidad, al final, como te digo, vuelve y los inutiliza. Yo creo que la mejor crítica, por lo menos que ha hecho la pantalla grande, ha sido la película WALL-E. ¿Te acuerdas de WALL-E? Sí, claro. ¿Cómo eran los seres humanos del futuro? Obesos, no podían ni siquiera caminar porque dependían de las máquinas. Esa es la gran crítica que podría pasar en ámbito intelectual, es decir, que ya yo no pueda ni siquiera razonar un libro. Para poder entender lo que el libro diga, le tengo que preguntar yo a cualquiera de esos chatbots que hay de diálogo, cuando muchos de esos chatbots ni siquiera son perfectos. Es decir, tú tienes, probando así el más común, que es ChatGPT, que generalmente la gente lo utiliza para eso, para conversatorio, aunque podría incluso utilizarse para generar empresas y negocios, que sería como el alcance mayor que se puede hacer con esa IA. Pero hay gente que lo utiliza para el diálogo. Y cuando tú comienzas a dialogar con ChatGPT, ChatGPT al final de cuentas se adecua a las preguntas que tú le das. Y si te da una pregunta incorrecta, o una respuesta incorrecta a una pregunta, y tú mismo te das cuenta, tú lo corriges y él acepta la corrección y se retroalimenta con lo que tú dices. Sí. Entonces, técnicamente tú estás hablando contigo mismo. El problema es que en tu cabeza se generó una ficción
y una dependencia, y al final como que se borra esa barrera entre lo que es correcto y lo que no, y ya tú simplemente le crees, aunque te diga un soberano disparate. Claro, porque la IA no razona, pues, ¿no? Exacto. Va conectando con los datos ya existentes o muchas veces los va creando con conexiones incorrectas. Por ejemplo, una cita que no existe. Fulano de tal dijo tal cosa. Entonces ahí tú tienes que preguntarle, muéstrame la cita donde lo dice. No, no tengo acceso. ¿Ves? Entonces te das cuenta que estás con una herramienta que también es defectuosa y sin embargo estás dependiendo de ella. Entonces te volviste inútil y un inútil defectuoso, una pobre réplica de la IA. Entonces ocurre una inversión. En vez de la IA ser un invento humano, el humano se convierte en un invento de la IA. Interesante. ¿Y tú crees que la IA es un peligro para la doctrina cristiana hoy en día? Depende de quien la use. Depende. Otra vez, la IA se va retroalimentando de las informaciones que proveemos, por ejemplo, hablando de los chatbots. Pero ciertamente el nivel de conectividad que tiene te permite por lo menos agilizar mejor la exploración de los datos. Si tú eres una persona concienzuda como cristiano, vas a utilizar la IA, ¿en qué te va a ayudar? Por ejemplo, una IA tipo chatbot. Te va a ayudar sobre todo a que tú puedas tener más fácil acceso a la información. El peligro está en que tú no cotejes la información, porque el cotejo implica el uso de tu cabeza, el uso de tu cerebro. Entonces ahí es cuando tú comienzas a hacer discernimiento, a discriminar los datos. Entonces úsala para que te facilite los datos de forma más rápida, pero luego discierne y coteja. No aceptes de plano, porque entonces ahí ya estaría la IA predicando por ti. Y hay una responsabilidad de repente de quienes tenemos la fe cristiana en ingresar información correcta, ¿no? Porque también hay información, herejía, falsa doctrina. Y hay que educarlo en las congregaciones, esto es muy importante, sobre todo por los jóvenes. Una de las cosas que podría generar la IA es ampliar la brecha generacional entre el pastor y el miembro, sobre todo el miembro más joven, el millennial y el zoomer, que son los que más están consumiendo la IA, porque el boomer ni sabe mucho, ya lo sabe, pero no está como muy involucrado. La generación X está tímidamente dándole pasos, pero que ahora está la generación Z, que ya son, pues, también hablando pues de pastores que están a cargo de una congregación, de trabajar en una nueva generación, ahora que la inteligencia artificial ya llegó a nuestras vidas. Mi recomendación sería que se actualicen, sí, sin duda alguna, que hablen más de estos temas, que inviten expertos que sean creyentes, genuinos, que lean sobre los artículos, que se haga lo que tú mismo mencionaste al principio, antes de habilitar la cámara, que hizo el Vaticano con este documento sobre el tema de la IA. Ya hay, dentro de nuestra experiencia de fe, iglesias que lo están haciendo. Por ejemplo, los anglicanos ya lo hicieron, lo están haciendo, si mal no recuerdo, están haciendo el acto los presbiterianos, y es deber de nosotros hacerlo también. Es decir, como un manifiesto, una suerte de manifiesto o una suerte de documento, o trabajar de forma mancomunada con otras denominaciones con el fin directamente de poder elaborar un proyecto de cuál es nuestra acción y nuestra posición frente al tema de la IA, sin caer en el extremo de satanizarla, pero tampoco del extremo de negarla. Es una realidad que vino para quedarse. Ya nadie puede pensar en un mundo anterior a ChatGPT o a OpenAI. Ya no. Ya necesitamos pensar qué hacemos ahora después. Esto es producto del mundo post-pandemia, esto es producto del mundo post-IA, y técnicamente nosotros tenemos que bancárnosla como podamos. Y estar atentos, ¿no?, a estos avances. Muchas gracias, Néstor Díaz, por esta entrevista, pero antes me gustaría que nos hablaras de tus publicaciones, que son muy interesantes para que el público sepa que eres el teólogo Responde, que es, digamos, una forma de llegar a las personas sin necesidad pues de tener estudios académicos, pero el teólogo responde a cualquier persona que esté interesada en teología. Excelente. Bueno, nosotros hemos escrito mucho contenido. Sabes que tenemos un canal de YouTube que se llama El Teólogo Responde, y este es el libro oficial del canal. El Teólogo Responde es un libro de preguntas y respuestas. Fue nuestro primer libro.
Y aquí hay casi 300 preguntas de todos los temas, de Dios, de la Biblia, de escatología, de la iglesia, de hermenéutica, de homilética, apologética. Es un libro ingenioso, buenísimo, que tiene lo último de las inquietudes que mucha gente tiene en las iglesias, porque esto yo no lo recogí fue meditando preguntas, sino que habilitamos un grupo de WhatsApp y comenzamos a juntar personas de distintas partes para que nos hicieran las preguntas e inquietudes que más tenían. Las recogimos y están todas publicadas acá con su respuesta. Es un libro que nosotros altamente recomendamos. De hecho, es la primera parte. Estamos trabajando en un segundo volumen. La meta es tener 3 volúmenes. Porque hay necesidad de seguir contestando porque hay más preguntas Ajá. que todavía que nos siguen haciendo y que no están contempladas acá. Pero aquí están las primeras, eso es una cosa increíble. Hay preguntas, por ejemplo, de si tatuarse es pecado, por ejemplo, que es una pregunta muy frecuente que nos hacían. De si es bíblico recasarse, que son preguntas también que nos hacían mucho. El segundo libro que nosotros estamos promocionando es Las 5 solas de la Reforma. Como sabrás, las 5 solas son la base del movimiento reformado y de todas las iglesias que descansan sobre el desarrollo de la Reforma protestante, incluyendo los que estamos acá. Pero este es el primer libro escrito en clave apologética. No es solo explicarte qué son las solas, porque ahí tienes un libro de Miguel Núñez que lo explica. Es cómo defenderlas cuando las atacan, especialmente en un contexto de debates entre papistas y protestantes. ¿Cómo la vas a defender? Es un buen libro que nosotros también estamos promocionando. Este de acá son 2 en 1. Antes eran 2 libros aparte, pero ahora son 2 en 1, que es un acercamiento devocional al nacimiento de Jesús y a la muerte de Jesús a través de los cánticos de Lucas, que son 4 alrededor del nacimiento de Jesús, y las 7 palabras de Jesús. Y aparte de que es un libro que te da respuestas a preguntas impresionantes, es una descripción muy emotiva de los eventos que me han dicho que hasta han llorado y han sacado más de una lágrima. También tiene inquietudes que se responden. Por ejemplo, los cristianos deberíamos celebrar la Navidad. En el primer libro está. Existen 8 palabras, no 7 en la cruz. ¿Cuál es la 8ª palabra? Está aquí.